La administración Trump anuncia aranceles de un 5% contra bienes importados desde México ante lo que considera una emergencia en la frontera sur. Y añaden que si se intensifica la crisis migratoria, las tarifas también aumentarán. Desde México, por su parte, prometen responder enérgicamente a estas medidas. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez O'Donovan, nos trae los datos y las reacciones. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los detalles de este anuncio? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos implementa aranceles del 5% a todos los productos que ingresen aquí a Estados Unidos desde la frontera sur con México. El presidente ha asegurado en la red social Twitter que los aranceles se impondrán a partir del próximo día 10 de junio y se mantendrán mientras continúe el flujo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos desde territorio mexicano. Por lo tanto, la idea es clara: combatir la inmigración ilegal que llega desde el sur con una medida económica que dañe precisamente a México. Pero en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Casa Blanca, Trump asegura que estos aranceles no solo se mantendrán, sino que irán aumentando gradualmente en el tiempo, hasta que no se corte el flujo de migrantes. Concretamente, el presidente asegura que los aranceles subirán al 10% el 1 de julio, al 15% el 1 de agosto y así hasta el 25% para el 1 de octubre, un 25% que podría perdurar en el tiempo si no cambia la situación en la frontera, que el propio Donald Trump ha calificado varias veces de emergencia nacional. El presidente asegura que, como bien saben los estadounidenses, el país está viviendo una invasión constante por parte de cientos de miles de indocumentados que llegan desde México. El propio Trump en ese comunicado continúa asegurando que México está realizando una cooperación pasiva y acusa a su vecino del sur de no tratar a Estados Unidos de manera justa desde hace décadas. México, por su parte, ya ha contestado. Hemos visto respuesta por parte de Jesús Seade, quien es el subsecretario de América del Norte para la Cancillería mexicana, y ha asegurado que su país contestará de manera enérgica y que no se quedarán de brazos cruzados cuando precisamente está en proceso la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, ha asegurado que esta es una acción gravísima y dijo que la medida, aparte de ser injustificada, es una ducha de agua fría en un momento en el que ambos países estaban trabajando para mejorar sus relaciones. Por lo tanto, como decimos, respuesta de México. No podemos olvidar tampoco una de las promesas electorales de Donald Trump, que fue, recordémoslo, que México pagaría por ese muro fronterizo de una manera u otra. Ahora es muy posible pues que Trump utilice esta medida para asegurar que está cumpliendo sus promesas electorales. En definitiva, una medida dura que afectará al comercio entre ambos países y muy especialmente a las empresas fronterizas que se encuentran a escasos kilómetros de la frontera y que se dedican directamente a esa importación y exportación de bienes entre Estados Unidos y México, que a partir del día 10 de junio empezará a tener un arancel del 5%. Gracias, Nico, por la información. Seguimos en contacto. Y ahora profundicemos en este asunto con Adolfo Laborde, que es profesor de Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad Anáhuac. Hola, Adolfo. En principio, antes de entrar específicamente en el tema, le pregunto por la primera sensación que le genera esta obsesión que tiene Trump con los migrantes. Bueno, es un tema repetitivo del señor Trump, estuvo presente en su campaña, como lo acaban de comentar, es algo que cotidianamente saca a colación por todo lo que sabemos, por la crisis humanitaria, por los flujos migratorios y por supuesto con el endurecimiento de la política migratoria, que de hecho, de paso, hay una propuesta de modificar el tipo de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, que lo que modificaría la naturaleza de la propia migración. Y eso pues es imposible, dado que tiene pues un conflicto en la Cámara Baja de Representantes y eso pues lógicamente, repito, no es viable. Entonces, como no tiene una estrategia política que le puedan ayudar, pues está viendo a México como una opción electoral en un primer momento y como una acción de presión política para nuestro país para poder ceder en ciertos temas. La Casa Blanca en un comunicado, bueno, en el comunicado donde anunció esto, habla
solamente de esfuerzos, que evaluará los esfuerzos que haga México para ver si levanta los aranceles o si los incrementa, lo cual es bastante impreciso, ¿no? ¿A qué se debe todo esto o cómo lo analiza usted? Sí. No, esto tiene que ver con el cambio de la política migratoria del actual régimen. Recordemos que a partir del año pasado, 1 de diciembre, asumió la presidencia un nuevo partido, un nuevo movimiento, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y ellos cambiaron la naturaleza de una política migratoria restrictiva a una de corte de derechos humanos. No solamente es eso, sino México respaldó las acciones de los acuerdos internacionales sobre las migraciones en Marrakech, y pues México ha tenido cierto tipo de aguantar estos flujos migratorios. Ha cambiado un poco con la expresión del señor Trump, pero ha habido, por supuesto, una política que se filtra, ¿no? Las fronteras mexicanas con el sur son porosas y eso ha ocasionado que no solamente una, sino varias caravanas de migrantes organizados lleguen a la frontera en el norte de nuestro país, frontera sur, y ha ocasionado pues que los servicios y las capacidades de retención y de disuasión se colapsen, y por eso tenemos una situación tan compleja en la frontera norte del país. Es obvio que esto afectaría las relaciones comerciales entre los dos países, pero ¿qué pasaría concretamente con el acuerdo de libre comercio que hay entre estas naciones? No, viene en un momento difícil, duro, porque precisamente el día de hoy se presenta en el Senado la iniciativa para la ratificación. Hay un proceso legislativo donde el Senado y la Cámara de Diputados lo tienen que aprobar, el Senado específicamente. Ayer lo hicieron los canadienses y los los estadounidenses habían hablado de que lo harían pronto. Sin embargo, parece ser que su estrategia es otra. Esto es una señal, una mala señal al espíritu de cooperación de libre comercio que se tiene con Estados Unidos, dado que ya se negoció con ellos. Sin embargo, bueno, los aspectos políticos, ¿no?, preelectorales y por supuesto el tema migratorio, que es complejo, pues están por encima de toda la agenda bilateral. Los migrantes que van desde la frontera sur, ¿no?, hacia Estados Unidos, no solamente van desde México, sino desde muchos países centroamericanos. Sí. ¿Por qué le caen solamente a México? Bueno, es el paso. Desafortunadamente México cumple con los 4 elementos del fenómeno migratorio. Es un país de origen, de paso, de destino y de retorno de muchos migrantes, porque Estados Unidos ha retornado a muchos migrantes de nacionalidad centroamericana. Entonces estamos en el paso. La gente utiliza estas rutas, ¿no?, independientemente de que haya o no flexibilidad del gobierno mexicano a través de estas nuevas políticas migratorias, pero siempre ha sido así. El tema ahora es que con lo que se está haciendo en la frontera norte, con la amenaza de la construcción del muro, pues los flujos migratorios se han incrementado, y esto pues acompañado, repito, del cambio de esta política o naturaleza de la política mexicana, pues ha desbordado el proceso y los flujos de migración. Tras varias acusaciones y señalamientos sobre que el gobierno mexicano no hacía lo suficiente para frenar el flujo de migrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos para solicitar asilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves aranceles del 5% a todos los productos procedentes de México, que entrará en vigor el próximo 10 de junio y estarán vigentes hasta que finalice el flujo de migrantes irregulares. El arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en el que los aranceles serán eliminados, dijo Trump a través de Twitter. Luego del anuncio de Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en son de paz con una carta. En la misiva publicada por López Obrador en redes sociales, el presidente de México señala que está enterado de la postura de Estados Unidos y expresa que no quiere la confrontación. El presidente López Obrador le propone a Donald Trump profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio, y añade que no falta el valor, que no es cobarde ni timorato, sino que actúa por principios. Por último, le propone instruir a sus funcionarios que atiendan a representantes del gobierno de México, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De momento no está claro qué impacto tendrá la medida en el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Si miramos dentro de nosotros, veremos que los monstruos somos todos. Ven y recorre los pasillos del Musa y aventúrate en un viaje dentro de la mente de Guillermo del Toro con la exposición En Casa con Mis Monstruos. Guadalajara es la última parada de su gira mundial. Entra a encasaconmismonstruos.com. Fundación Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy viernes 31 de mayo de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y vamos a comenzar este bloque informativo, no sin antes decirles Kualit Onali, buongiorno, good morning, Barev, Andubra, Edura. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos pues notas bastante importantes. Evacuaron el día de ayer el complejo de Pemex en Veracruz por una amenaza, y también Estados Unidos cobra arancel a los productos nacionales. Y bueno, pues México también responde. También hubo la conferencia de prensa ya en temas mucho más amables de Guillermo del Toro, que estuvo padrísimo en casa con sus monstruos, dice. Y él comenta que bueno, pues el haber elegido a Guadalajara como sede son cuestiones pues muy afectivas, muy personales. Él es de Guadalajara y pues quería que no se iba a presentar esta exposición en ningún lado del mundo, y ahí quería que terminara también esto. Él también va a donar sus monstruos para que estén exhibidos en varias partes del país, pero bueno, pues esto es una mega exposición padrísima, aparte que tiene la sede donde está, tiene un vínculo muy afectivo con él, y bueno, pues tiene recuerdos de la infancia. Y bueno, ayer estuvo platicando Guillermo del Toro en una conferencia, una rueda de prensa en casa con mis monstruos, en donde da detalle. Y tenemos aquí en pantalla, ya vieron un avance de lo que comentó Guillermo del Toro el día de ayer. Desde el día de mañana comienza formalmente esta exposición, que estará a lo largo de varios meses hasta aproximadamente octubre, en donde estará esta exposición en casa con mis monstruos. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice ahorita los principales diarios de México, sobre todo a Reforma. Y bueno, pues déjenme también comentarles que él está pidiendo que todos los lunes sea una entrada gratuita, y él está dando, bueno, de alguna forma va a estar hasta el 27 de octubre esta exposición. Él está otorgando pues entradas gratuitas todos los lunes, y va a donar de alguna forma lo que recaude pues a esta causa, que siga difundiéndose lo que es el cine. Dice la exposición, que está en Guadalajara, dice en casa con mis monstruos, dice, abrirá sus puertas el próximo 1 de junio para el público en el Museo de las Artes, dice, de dicha ciudad. El cineasta realizó una presentación especial el miércoles por la noche para afinar los últimos detalles de esta muestra, que permanecerá hasta el 27 de octubre. El Museo de las Artes es un lugar que ha formado parte de mi vida, porque de niño viví en las calles Pedro Moreno y Robles Gil. Fui al Colegio Unión, y el Expiatorio me formó muchísimo en cuanto a la idea de lo gótico. Los domingos íbamos a las catacumbas para ensayar discursos a la Virgen María, y por si veíamos algún cadáver, dice el gran cineasta. Declaró, dice, que Guadalajara será la única ciudad de México que contará con esta muestra, y cuando finalice varios de los objetos viajará a diversos museos para que sean exhibidos de forma permanente. Es, híjole, una decisión bastante ruda de Guillermo del Toro, porque imagínense que nada más Guadalajara tenga que cuente con esta exhibición y no tome en cuenta, por ejemplo, ni Monterrey, ni la Ciudad de México, ¿no? Ni algunos estados de la República significativos como Guerrero. Es como un tanto egoísta, ¿no? Esta parte de Guillermo del Toro, de que quiere que vayan y conozcan su ciudad, ¿no? Entendemos esa parte, pero, híjole, la gente, claro que uno tiene que ir, si quiere ir a ver a Guillermo del Toro, pero es así como que obligar a la gente a que viaje, ¿no? Y bueno, pues esto es la actitud de Guillermo del Toro. Si quieren verme y conocer con este esplendor esta exposición, pues vengan a mi sede, vengan a mi casa.
¿no? Un poco retadora, y si no, pues quédense con las ganas. Así está Guillermo del Toro, una actitud bastante atrevida, bastante de él, bastante voluntariosa, pero que bueno, se tiene que considerar si alguien somos mega fans de él, claro que vamos a estar ahí. Así es que bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Tenemos hasta octubre, va a estar bastante tiempo exhibido, así es que no hay pretexto para no ir. Digo, lamentablemente las cuestiones de seguridad no son tan favorables, y esto no sé si lo consideró Guillermo del Toro. Lamentablemente mucha gente no va o no está yendo, y esto puede ser un factor que afecte esta situación, ¿no? En cuanto a cuestiones de seguridad, que a lo mejor no lo ha considerado Guillermo del Toro, sobre todo en Jalisco, ¿no? Que sería un punto desfavorable a que nada más se presente en esta ciudad. Así es que bueno, pues hay que armarse de valor e ir para allá. Pásesela. Vamos a empezar con este bloque informativo y se la va a pasar pues muy bien. Yo no dudo que está padrísimo. Ayer vimos algunas cosas, algunos monstruos que ya tiene ahí, y bueno, tenemos ahí recordando películas. De alguna forma dice que no está como en serie, no está de forma cronológica esta exposición en cuanto a sus películas. Tiene un orden un tanto diferente, muy azaroso. Sin embargo, bueno, podemos encontrar varias actitudes. Estaba checando ayer unas fotos que se me hicieron padrísimas. Tiene hasta la colección de libros que ha leído Guillermo del Toro, así como su diario y sus dibujitos que hace, de lo que habla, ahí está expuesto. Y algo padrísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vimos un poquito la exposición de Alfred Hitchcock, que vale la pena ir, les comento, yo sí, creo que sí voy a ir. Y en este sentido, si uno hace esta visita y esta comparación, de alguna forma es una delicia que esté Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro platique sobre esta exposición. Alfred Hitchcock ya falleció. Y vemos muchísimas cosas ahí en lo que era Psicosis y toda su exposición, y fue impresionante. Y realmente quien conocimos vivo a este gran cineasta, pues fue un deleite estar en esta exposición en la Cineteca. Pero estar en la exposición de Guillermo del Toro y luego que él lo platique, digo, wow, ¿no? En verdad es algo extraordinario que no puede perderse. Y bueno, se llevan Raptors, primer juego de final NBA. Y bueno, pues también digo, bueno, me encanta porque es un personaje bastante curioso. Cada vez que de repente suele ser así un poquito arrogante, como chocoso, esa actitud, ¿no? De que nada más lo mío. Pero ya conociendo un poquito su trayectoria, las cosas que está haciendo, se necesita ese carácter así de un poco de impositivo, ¿no? Llega a ser un poquito a veces demasiado impositivo, pero hay que entender también que si no es por esa forma de ser, no lograría lo que hace, ¿no? Y él habla sobre esta compulsión. Le preguntaron también sobre cuál fue su primer monstruo. También, le preguntaron sobre el incendio en esta conferencia, que en verdad ya se les retuiteé, está padrísima, en verdad vale la pena que lo rescate. Esta exposición la publicó Canal 44. Así es que vamos a darles el crédito. Yo lo retuiteé por ahí, compartí el link y vale la pena que usted vea esta exposición, esta conferencia de prensa del día de ayer, que estuvo de 10, en verdad. Le preguntaron hasta cuál fue el primer objeto que empezó a coleccionar, ¿no? Por ahí tenemos los monstruos, los vampiros, tenemos imágenes y monstruos alusivos a Cronos, que a mí me encantó esta parte. Y bueno, pues estaremos al pendientes de esta exposición, que es magna exposición, en verdad. Es la única parte del mundo, Guadalajara, donde estará esta exposición de manera íntegra. Ya estará por allá dividida, pero por otros lados, ¿no? Pero está ahí si vamos a casa,
Si vamos a donde está Guillermo del Toro, hay que planearlo muy bien, porque supongo que toda la gente va a estar interesadísima en ir. Así es que, bueno, pues estaremos al pendientes de esta magna exposición En casa con mis monstruos. Y vaya que está en casa, ¿no? Y bienvenido, decimos, bienvenido Guillermo del Toro. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice ahora Reforma. También un tema que está así sobre la mesa fue el comunicado que ayer emitió el INE. Dice, el INE no censuró la conferencia matutina, que esto es algo que hay que ver porque los youtubers están desinformando en este aspecto. Hay que recordar que hay tiempos electorales y de veda electoral, aunque los youtubers están golpeteando mucho en el sentido de que si en tiempo de Enrique Peña Nieto hubo algunas predilecciones por parte del INE con Alfredo del Mazo y demás, ¿no? Que el presidente nunca se cayó, y que también les recuerdo a los youtubers que en verdad sí hubo el llamamiento a que corrigiera el presidente eso, que también salió, nada más que ahorita, bueno, pues son de izquierda, son youtubers de izquierda y hay que ser imparcial en este sentido. El comunicado que hace el INE dice, matutinas del presidente, la comisión aprobó medidas cautelares solicitadas por el PAN, esto fue como contestación a lo que el Partido Acción Nacional emite, dice, por violaciones a las reglas de difusión de propaganda gubernamental, al principio de imparcialidad y al modelo de comunicación política derivadas de la transmisión ininterrumpida de esta conferencia en los 6 estados con elecciones. Hasta el término de la jornada electoral está prohibido la transmisión sin interrupciones de las conferencias en las emisoras de radio y televisión en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. La medida aplica también para internet y redes sociales, ¿sí? Esto es por la veda electoral, que nada más es esta semana. Recuerden que el presidente salió de un proceso electoral democrático y él, con toda la humildad, está siendo cuidadoso en estos aspectos, que a lo mejor se le había pasado también, porque ya todos teníamos el ritmo, pero bueno, también aquí sí están haciendo uso de esta parte algunos partidos, y bueno, pues él también tiene que ser respetuoso de esta parte para no agredir este proceso democrático, que puede tomarse como propaganda o no, que sabemos que no es así, pero para evitar este tipo de especulaciones y estos golpes mediáticos, también a Andrés Manuel López Obrador, a él le toca también por respetar esta parte. No se censuró como lo manejaron los youtubers de que ¡ay! Le están quitando las mañaneras al presidente. No es cierto, nada más, y es por eso que se está haciendo mucho ruido. Si lo hubieran manejado como es y con el conocimiento de los tiempos electorales y de la veda electoral, en que no se puede transmitir íntegramente, dice, incluso en estos estados se puede transmitir ciertos fragmentos de la mañanera con fin noticioso, pero no tal cual todo de corrido como se estaba haciendo. Solamente esta semana, desde el domingo pasado que se cerraron las campañas, desde esta semana, desde el lunes se tuvo que haber interrumpido la mañanera, que no se interrumpió hasta el martes, y eso se le debe haber pasado al presidente, y porque ya el miércoles no tuvimos mañanera, pero va a seguir a partir de lunes. Y esto, bueno, pues no es una censura, simplemente se le está pidiendo al presidente que respete la veda electoral. Igual en su momento se le pidió a Enrique Peña Nieto, ¿no? Que también él seguía hablando y, bueno, no habían ejercido los demás partidos que se cumpliera esta situación. Dice, la medida aplica también para internet y redes sociales. En ningún momento se ha solicitado la cancelación de la conferencia. Esto es lo que está manejando el INE, y que esto es lo que ellos dijeron, que los youtubers dijeron, que no
que habían solicitado la cancelación de la mañanera, y eso fue el ruido y la desinformación. Entonces les está pidiendo, por ejemplo, sobre todo lo está haciendo Juca, ¿no? Juca lo está haciendo y están aventando golpes, nada más por aventar golpes y sin tomar en cuenta esta parte. Nosotros aquí emitimos, no se está pidiendo la censura de la mañanera, se está enfatizando en que y de hecho, perdón, porque yo también me fui hasta con la finta, cuando nosotros nos dijeron esto, que nos empieza a decir la gente, oye, es que están censurando la mañanera, dijimos, a ver, oye, INE, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero se nos había pasado este detalle, que también nosotros lo comentamos y dijimos, no están vetando la mañanera, o sea, que no metan ruido y que no desinformen a la gente. Y perdón que lo diga así tal cual y directamente a Juca, y esto es lo que está pasando, y por eso nosotros no golpeteamos, pero sí les pusimos y les comentamos a los youtubers este aspecto, que cuando ellos nada más están cubriendo la mañanera o están haciendo el refrito de algo de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a excepción de Rafa por allá, ¿no? Pero les habíamos comentado que ya cuando somos reporteros que estamos en otros lados y cubriendo otros lados, tenemos en cuenta estos pequeñitos detalles, y eso es lo que hace al final la diferencia. Nosotros ya emitimos que no se está, igual que el INE, no se está censurando la mañanera, dice, en ningún momento se ha solicitado la cancelación de la conferencia. Al contrario, la gente tiene derecho de estar informada, y esto es algo que el presidente ha hecho y está implementando a nivel mundial, es pionero en este sentido. Ningún presidente de ningún lado del mundo, y hasta donde yo sepa, en mucho tiempo ha hecho esto, y él nos está informando y la gente está feliz con esto. Solamente que ahorita se está pidiendo que por el proceso electoral baje o disminuya su presencia en los medios, para que no influya su presencia a las elecciones que va a haber en Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, ¿no? La resolución solo aplica a la transmisión en radio y televisión en los estados donde hay proceso electoral. Aquí en México tendría que seguir lo que sería la transmisión sin ningún problema. Dice, a partir del lunes 3 de junio las conferencias podrán transmitirse de manera habitual. Estamos hablando que nada más es la veda electoral. Esta semana es como si el presidente se fuera de vacaciones, ¿no? Un poquito, ¿no? Y bueno, pues sí está permitido incorporar fragmentos de las conferencias con fines informativos, ¿no? Y bueno, lo único que de alguna forma a mí no me pareciera es que en redes sociales, si se está transmitiendo la conferencia, pues que les permitan subir esa conferencia en tiempo y forma a su plataforma, ¿no? A lo mejor que no se transmita, pero sí subirla después de que se transmitió, ¿no? Tal vez no sabría, o que ellos suban un fragmento, lo más importante, para que tampoco la gente como que se quede, porque sí se cortó así como muy de tajo, ¿no? Pero en este sentido sí sería como ajustar esta parte, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que si ya estábamos y veíamos, todos nos quedamos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no está en la mañanera ni en YouTube, no? Y bueno, pues más porque era el medio oficial. Pero esto sí se tendría que ajustar un poco. Pero es muy diferente a lo que están manejando los youtubers, de que no están censurando al presidente y el INE está vendido. No. Aquí sí hay que ser cuidadosos, porque también el presidente salió de este proceso electoral, y cuando él tenía elecciones también hubo la veda electoral al otro presidente y a otros presidentes. Y esto sí se tiene que respetar en este sentido, y a lo mejor ellos lo desconocen y por eso no lo habían comentado y no lo habían visto desde este punto de vista. Aquí en Periodismo Independiente sí informamos de esta forma, dijimos, a ver, no se está censurando la mañanera, hay un tiempo electoral y también corresponde al presidente respetar esta parte. Y aquí no se está manejando, o sea, no hay que caer en este rollo de visceralismo. Están siendo muy viscerales los youtubers en cuanto a algunas cuestiones. Sí es cierto, y esto es otro punto que se tiene que tomar en cuenta, y aquí sí les doy la razón a los youtubers. A veces, y yo he sido también, he manifestado esto a veces con el INE, en donde a veces sí se ve que hay cierta tendencia
a apoyar a unos partidos y a otros, pero esto es punto y aparte, esto no tiene que ver, y esto se le tendría que reclamar y se le tendría que hacer ver al INE directamente, y también se le tendría que sancionar al INE si es imparcial, ¿no? Si da una preferencia en donde a veces multan a unos partidos y a otros no los multan, ¿no? A veces censuran a unos partidos y a veces a otros no los multan, ¿no? O no los sancionan, o no les piden que se sometan a la ley como es, ¿no? Como en este caso, que es así. Pero aquí sí no es cuestión de censurar. Si a mí me dijeran, están censurando al presidente, le están prohibiendo que ya en cualquier momento, de aquí hasta el final de su sexenio, que transmita sus conferencias. Eso sí sería una censura y eso sería el ataque directo contra el presidente. Pero aquí no, aquí es el detalle nada más de la semana de veda electoral, que se tendría que decir, hay que aguantarnos un momentito. Y si esto ya sigue siendo como constante de quitarle la mañanera, entonces sí ya sería un sabotaje, pero ellos no están metiéndose en este aspecto. Y esto sí ha sido algo que el consejero Lorenzo Córdoba, a pesar de lo que le digan, sí ha tratado de ser un poco imparcial, y esto sí ha sido como el plus de el INE y de este gabinete en lo que sería los consejeros, ¿no? Estos sí tratan como que sí, no se ve que haya, como es que saben perder, a lo mejor sí tienen alguna inclinación para sus partidos, tienen alguna preferencia porque son seres humanos, coinciden en ideales con algún mandatario, pero sí tratan como de no caer en esto y ser partidarios solamente, no tratan como de ser muy neutros, pero sí a veces les gana y bueno, pues se van a un lado o se van al otro, ¿no? Entonces esto sí hay que comentarlo, y sí también lo comento de los youtubers, sobre todo de Juca, en donde sí fue así muy visceral, de que no, están censurando al presidente, y no es cierto, ¿no? Están desinformando, y esto también hay que empezarles a comentar, o ya ver, espera, ¿no? O sea, no es, y lamentablemente ahorita están teniendo fama, pero sí están desinformando, y se les está yendo esto, que son las cuestiones de veda electoral, y que esto se sabe pues en otros niveles, ¿no? Y bueno, pues hay que comentarlo porque también puede ser un poquito la falta de experiencia de estos chicos, y la falta de coberturas en otras áreas, para que también invitarlos a que empiecen a cubrir otro tipo de situaciones, ¿no? Esto es lo que estamos comentando, ¿no? Porque sí es muy tendencioso lo que están diciendo y están haciendo mucho ruido. Y más que ayudar al presidente, yo ayer lo estaba comentando con gente del ciberauditorio, más que ayudar al presidente, esto hace que de alguna forma tenga mucha polémica el presidente, ¿no? Y esto no ayuda, porque en vez de que aumenta la grilla, ¿no? Entonces ahí sí tiene que tener mucho cuidado Juca, porque hasta parece ser que no está a favor del presidente, ¿no? Parece ser que estos grupos de disque ayuda al presidente, de que te estamos ayudando, a veces con esta actitud de, digo, si lo quieren ayudar, dice, no me perjudiquen, mucho ayuda al que no estorba, porque están causando polémica en donde sí meten en un dilema al presidente en este sentido, así como, es que el presidente, y todo el mundo se queja de que me están censurando cuando no es cierto, y a lo mejor el presidente tampoco lo está viendo así, ¿no? Él dice, sí es cierto, es veda electoral, ok, si me había pasado esto, no hay problema, y estos, no, es que, y hacen como barullo, y como bola, y como grilla, y pleito. Entonces este tipo de ruido y de estrategias mediáticas que están utilizando los youtubers, en este caso Junta, sí como que no ayuda tanto, y como que ya piensa uno que no es que estén a favor del presidente, sino en contra del presidente, ¿no? Con este tipo de actitudes, porque no están siendo realmente, no están teniendo una actitud periodística real, en donde realmente sean críticos y con argumentos, y realmente como estamos comentando en este comunicado, no es una censura, y en ningún momento se ha solicitado, dice, la cancelación de las conferencias, solamente se le recordó al presidente, oiga presidente, es la veda electoral y acuérdese que ahorita no tiene que decir todo esto, ¿no? Y a todos se les ha dicho esto, ¿no?
y se les ha pedido esto y a lo mejor se le fue, ¿no? Nada más les recordaron eso, ¿no? Porque todos estábamos igual, todos estamos encarrilados con la mañanera, ¿no? Y de repente se nos van detalles, y sí es cierto, ¿no? Pero no fue con el fin de, no como lo manejaron ellos, nos quitaron la mañanera para siempre, y sí, o sea, este tipo de cosas hay que tener cuidado con esto, porque realmente están como desinformando, ¿no? Y viajará Ebrard a Estados Unidos para dialogar y no se ha podido bajar homicidios, dice Segov. Provocan lluvias, daños en San Luis Potosí, Michoacán. Detallan ataque a la legisladora con libro bomba. También ayer llevaron elementos caninos para que hicieran reconocimiento del área y determinaran qué es lo que estaba sucediendo. También dice, ¿dónde convergen sofisticación y técnica? Blanco Castelar. Discutirá Senado Tecmec en extraordinario, atribuyen avalúo de planta chatarra a peritos. Impugna Duarte otra vez expulsión del PRI. Digo, déjenme decirle, digo, yo también así como que me fui con la fin, dije, ¿cómo que le suspendieron la mañanera al presidente? Y todo el mundo sí como dice, oye, pues incluso hasta para cuestiones informativas, como que ya no vamos a tener, ni siquiera está su video arriba, ¿no? Que eso sí, así como que sí causó molestia, dice uno, ¿cómo es posible eso? ¿No? Entonces sí, pero hay que checar cómo es y también hay que comentar, ¿no? Lo que ahorita ellos están haciendo. Y bueno, defienden con marcha empleos en AHMSA. Lo que sí hay que ponerse, hay que cuestionarlo, y eso sí le cuestionamos al INE, es porque no permiten que suba su video hacia lo que sería su canal de YouTube, ¿no? De manera pues íntegra, o por lo menos algún fragmento importante, ¿no? Que por lo menos haya la presencia. Esa es lo que la pregunta de por qué no dejan que yo hice la comparación, que su video esté arriba. Luego es como decirle al INE, ¿no? Una semana tus conferencias de las sesiones extraordinarias, por favor no las subas, ¿no? Eso sí sería, ya es en parte, y sí se les da la razón a los youtubers, en que sí es una censura un poquito rara, ¿no? Por ejemplo, el presidente sí no se le pidió a Enrique Peña Nieto nunca que quitara en redes sociales o en YouTube su video, y esto sí ya se está cargando. Ahí es donde decimos, sí le aplican la ley, pero se la están aplicando demasiado, ¿no? Entonces ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces aquí sí hay unas cuestiones de ajuste. Entonces dice, quema grupo armado camión en Michoacán y dan suspensión a hermana de Lozoya. Afirma WP que enviará Tecmec a Capitolio. Entregan documentación de Tecmec al Senado y suspende BMV cotizaciones de CFE. Cae 6% gasto público de enero a abril. Y dice, notiperros, aguas con el calor. Y menosprecian al tricolor, detención de Botelo, cumplimiento de leyes, lo dice Sinue. También marca 9 goles en 12-0 contra Honduras. También llaman a reactivar evaluaciones docentes, prevén permiso para Santa Lucía en julio. Detalla CJF, freno a captura de magistrados, revisa PF, oficina de senadores. Qué raro, ¿no? Que no haya el binomio canino en el Senado. Y ahorita estamos viendo, porque también hubo otro detalle, estábamos comentando esto de la amenaza de bomba también, dice, y yo creo que tienen que implementar ya con binomios caninos en todas las sedes, no dejar ninguna. Y recupera Ramos, entrevista a Maduro, quesadillas de provolone, dice, con tocino y la Miss de Morena. También asaltan conductor en el Pedregal, o afortunadamente no le quitaron el coche, nada más lo asaltaron. Ese fue un asalto muy raro. Pide FCH, dice el presidente Felipe Calderón Hinojosa, dejar a soldados defenderse. También defienden aeropuertos Sedena y Semarnat, también serían juzgados por lavado en libertad. Baja Banjico más previsión del Producto Interno Bruto e ingresan a Ancira a prisión en España. Se esconde Lozoya y capturan a Ancira. También detienen a Ancira y
Cae ex magistrado por fraude en Infonavit. Esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Digo, está que arde este tema del INE con Andrés Manuel López Obrador y las mañaneras, pero bueno, sí hay que ajustar algunas cositas. El INE sí aplica la ley, pero a veces le carga la ley a algunos y a algunos no. Entonces eso sí tiene que ajustarlo el INE, y ahí sí estoy de acuerdo con los youtubers. Pero bueno, pues también están cayendo en esto de, les comento, ¿no? Estar ahí la grilla y a veces desinformar un poco. Y se buscan a los asesinos de una pasajera de autobús que se resistió, enfrentan a ladrones y pierde la vida policía de la SCC en Iztapalapa. Desalojan con violencia a 20 familias indígenas en la colonia Juárez. Matan a una enfermera en su casa, se sospecha del esposo. Vemos una situación, lo vamos a matar, pasajeros casi linchan al ladrón en Puebla. Atractiva diputada despierta celos en la esposa del presidente. Y bueno, ya también sacaron esto, ¿no? Los youtubers. Respeten, mujeres, ¿no? Al presidente. Y bueno, detienen a profesor presuntamente de abusar de alumna en Chalco. Pasajeros linchan a presunto delincuente en Atlixco y golpean a una mujer embarazada. Empleados de tienda en Irapuato, imagínense. Esto es lo que vemos. Dice uno, ¿cómo es posible que golpeen a una mujer embarazada? Dice uno, no es posible esto. La gente cada vez tiene menos sangre en las venas y tiene más atole, ¿no? Perdón que lo diga así, ya son muy indiferentes y les vale gorro. Matan a estudiante, le dejan cuchillo en el cuello y queman la casa. Se sospecha que fue víctima del novio. Los hechos ocurrieron en Sonora. Una estudiante femenina. Y se buscan a los asesinos de una pasajera de autobús que se resistió a ser asaltada en circuito interior. Y bueno, pues enfrenta a ladrones y pierde la vida este policía en Iztapalapa. También se solidarizan en Congreso con la senadora Citlali Hernández y piden incluir a Coacualco en la alerta de género. Esther Rodríguez. Interrumpen marcha del metro para salvar a un perrito. También joven cruza frontera de Estados Unidos a México y va vestida con su toga de graduación. Golpea salvajemente a hombre que pateó a un perrito en Morelia. También detienen a profesor presuntamente de abusar a una alumna en Chalco. Y accidente de carretero deja 5 muertos y 23 heridos en Durango. Choca ambulancia en Veracruz, muere el paciente y 2 paramédicos. Desalojan con violencia 20 familias indígenas en la colonia Juárez. Estamos empezando a ver situaciones muy caóticas en donde sí están golpeteando mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está habiendo choques masivos de trailers, ¿no? Por ejemplo, de esta ambulancia, incendios masivos. Ahora tuvimos estas amenazas de bomba y bueno, los artefactos que explotaron el fin de semana pasado en el cine, en la Gustavo Madero. Tuvimos ahorita esto del artefacto que explotó en el Senado y ayer también otra amenaza de bomba. Eso está como ya muy caótico. Esto que les había comentado, que falló el avión donde viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, dice, golpean a una mujer embarazada, empleados de tienda en Irapuato. Esto sí ya es como de alarmarse, ¿no? También Alejandra Guzmán por fin responde los ataques de su hija Frida Sofía. Dice, aquí te contamos por qué Santo Niño de Atocha fue tendencia en redes sociales, ¿no? Y bueno, miles de personas le dan el último adiós al expiloto Niki Lauda. Y Morena promueve iniciativa para evitar abuso en el consumo del alcohol. Autoridades aún sin resolver tema del transporte público. Jesús Padilla continúa en operativo para recuperar espacios públicos en Iztacalco. Aprueban concejales rendir cuentas de su trabajo. También justifica vocero de AMSA venta de planta chatarra a Pemex. Y PRI busca ganar los 11 ayuntamientos de Aguascalientes. El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está en la FGR, dice AMLO.
También Semar y Armada de México decomisaron más de 11,000 litros de presunto hidrocarburo en Tabasco. Choca ambulancia en Veracruz, muere el paciente y 2 paramédicos. También muere bebé al asfixiarse con lichi. Y Assange ausente, dice, en ausencia preliminar por motivos de salud. Ayer vimos que un hombre se prendió fuego frente a la Casa Blanca y ya falleció. Tornado devasta Kansas City y llega Zapata a la Ciudadela. FONAR regresa a los terrenos de arte con su incorporación a la Secretaría de Cultura. También INAI firma convenio en favor del patrimonio cultural de Tlalnepantla en el Estado de México. También deben de firmar algún convenio con Tláhuac, también con Iztapalapa, ¿no? Que los han dejado con Xochimilco. En Xochimilco llevan varios, pero Tláhuac, Iztapalapa, Milpalta, ¿no? Son de las alcaldías que menos les han, casi tienden a la gente como ignorante en estas alcaldías, cuando tienen una riqueza cultural impresionante, ¿no? Y que nosotros ignoramos más bien. Y bueno, pues tendrían que empezar el INAI a firmar convenios en favor del patrimonio cultural de estas alcaldías también. Resucitan al iPod Touch y le ponen funciones de un smartphone. También esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice La Jornada el día de hoy. Son 6 de la mañana con 43 minutos, 6 de la mañana con 43. Estaremos pues al pendientes de algunas situaciones que hoy se den. Dice, no soy cobarde ni timorato, pero no quiero confrontación, dice AMLO a Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia, ahí lo vemos. Respalda Ebrard, respuesta de AMLO a Trump. Cid responde a Trump, injustificado el aumento de aranceles. También, bueno, pues si ya habían quedado en algo, ¿por qué otra vez, no? Vuelven a... Dice, ahí sí es, digo, hay que respetar la palabra, ¿no? Si ya habían llegado a acuerdos y se pintaba para que no pusieran aranceles. Dice, Trump castiga a México con aranceles de 5% por no frenar migración. Ante aranceles de Estados Unidos, AMLO debe actuar con firmeza, lo dice Coparmex. Y detienen a más de 1,000 migrantes en la mayor redada realizada en Estados Unidos. Sin disminución la tasa de homicidios en México, Sánchez Cordero. Aquí tendría Estados Unidos que deportar a los migrantes, no a México, sino hasta a sus países correspondientes, si realmente va a hacer algo Estados Unidos, ¿no? Digo, porque todo se lo está echando a México. Y no soy en contra de los migrantes, pero yo creo que si realmente va a hacer algo, lo tendría que hacer, deportarlos a su país, no a México. Sin disminución la tasa de homicidios en México, Sánchez Cordero, y evacúan complejo Pajarito por amenaza de bomba. Pemex confirmó que evacuó a los trabajadores del complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalco, Veracruz, por una supuesta amenaza de bomba. Se activaron los protocolos de seguridad y el personal de seguridad física de Pemex, junto con personal militar, evacuó a los trabajadores y se encuentran revisando el centro de trabajo. Petróleos Mexicanos reitera que la seguridad de sus trabajadores e instalaciones son una prioridad para la empresa. También atorados en Pajarito, Tuxpan y Tampico, 36 barcos petroleros. INAI pide a Pemex que informe sobre la planta en complejo Pajaritos. Esto es lo que hay. Estamos viendo actos terroristas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nadie dice nada. Tras 33 años, liberan a homicida del agente de la DEA Kiki Camarena. También agreden al senador.
dice Narro Césped en Conagua. Y presenta Conasami propuesta de salario para trabajadores del hogar. También Enrique Peña Nieto no tuvo voluntad política para combatir corrupción, dice Santiago Nieto. Dólar sube a 19.59 pesos tras anuncio de aranceles, lo dice Banco Base. Inadmisible la sanción comercial de Estados Unidos, lo dice Concanaco. También medidas de austeridad y anticorrupción requieren ajustes, lo dice Alfonso Romo. Se movilizan en Coahuila en favor de AMSA. También Donald Trump arremete contra Mueller, es una cacería de brujas, señala. Detienen a más de 1,000 migrantes en la mayor redada realizada en Estados Unidos. Nigeria acusa a la ONG de ayudar al grupo terrorista Boko Haram. Nuevo México permite construcción de muro fronterizo privado. También Donald Trump alista el terreno para la reelección con un espectacular anuncio para negar asilo en la frontera con México. En su presión, dice Mosca de Mediterráneo en Colima, Senacica. Anuncia la CRAF PF de Guerrero que va por sicarios de los Ardillos. Y con bloqueo carretero, vecinos de Huehuetoca exigen agua potable. También protestan vecinos por tiradero clandestino en el Estado de México. Exige una clausura. Y celebran últimos días de la semana, dice, de Yucatán en la Ciudad de México. Y no todo desalojo es ilegal y arbitrario. También dejaron crecer el crimen organizado en la Ciudad de México, dice Sheinbaum. No, nada más que hay que tener en cuenta que también Sheinbaum fue parte de ese gobierno y de ese gabinete que dejó crecer al crimen organizado. También pide Canaco Ciudad de México deroga normas que limitan desalojos. Siguen las actividades por Día Nacional de Esclerosis Múltiple. Y jubilados de Mexicana acuerdan reunión con Luisa María Alcalde. Desarrollo humano en México ocurre a ritmo lento. PNUD. Jubilados de Mexicana bloquearon reforma frente a STPF. Y también, pues grupos de encapuchados vandalizaron algunos edificios de allá de Reforma, entre ellos el Banco Santander, sin que la gente de seguridad del mismo banco pudiera hacer algo. Sinestat participa en elaboración de vacunas contra el Chagas. Inicia la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Hidalgo. Y edificio Superman en lista de sitios históricos en peligro en Estados Unidos. Reinicia Inval, proceso de premios, deja rascón la CNL. Llega la 4ª edición de la Feria del Libro en Valle de Bravo. Desfilan más de 40 alebrijes iluminados en Alameda Central. Y también esto es lo que nos dice la jornada del día de hoy. También protestan en Honduras contra ola privatizadora de salud y educación. Y vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Encuentran muerta a la pequeña Itzel Noemí. Ebrard viajará a Washington. Dice esto con respecto al tema de los aranceles y problemas sociales. Dice Andrés Manuel, no se resuelve con impuestos. López Obrador a Trump. También Rambo se enfrenta a narcos mexicanos en increíble tráiler de Last Blonde. Y también es viable proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo dice un estudio. También dice esta pareja se dedica a asaltar en la Ciudad de México y Estado de México, dice, ¿los reconoces? Jorge Ramos, eres un opositor de derecha, lo dice Maduro. Localizan a familia, dice, a un familiar perdido por años gracias a un meme. Y seleccionados le quitan habitaciones a jugadoras. También interceptan un autobús con 85 migrantes en Tamaulipas. Hoy la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala en la Ciudad de México. También tendremos que Ebrard
Dice, viajará a Washington por los aranceles y sí responderemos de forma enérgica si Estados Unidos impone aranceles. Dólar golpea el peso tras anuncio de Donald Trump contra México. Muere policía al intentar frustrar un asalto en Iztapalapa. Trump publica video del arresto de 1,000 migrantes en la frontera. También cerrarán el tren ligero 9 estaciones de julio a diciembre. Cubanos queman colchones para escapar de estación migratoria. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Bueno, pues migración, todo esto viene, esta situación de los asaltos, las bombas. La punta del iceberg es la migración, ese es el tema clave, ¿no? Los aranceles por la migración, todo esto, la base de todo es la migración, ¿no? El aumento de violencia. Dice, no soy cobarde, creo en la política y el diálogo, asevera AMLO, dice Donald Trump. Aquí sí voy a hacer un énfasis, ¿no? Yo sí hago la invitación a todos aquellos migrantes que sí están acogiéndose a México. México somos un país de paz. México jamás hemos pensado en cuestiones terroristas o cosas así. Tratamos de vivir de la mejor forma. Nos han criticado mucho en cuestiones del machismo, de la sumisión, de que somos muy muchos, ¿no? Pero creo que si ha tenido México algo es tener madre, y en este sentido hablo en tener sentimientos, ¿no? Sé que mucha gente viene de situaciones muy críticas como Colombia, Venezuela, Cuba, en donde lamentablemente el concepto de vida que ellos tienen sí incluye la violencia, la matanza, el terrorismo. Les pedimos que si vienen a México, en verdad dejen esas ideas, vacíen esa taza de esas ideas. Y si quieren encontrar aquí en México, creo que pueden encontrar una situación de paz, pero que no vengan a llenarnos de ese tipo de situaciones. Como decía la Oda a la Alegría, escucha hermano, ¿no? La canción de esta alegría. México es un país de paz y no se vale. Si estoy hablando de esta parte de luchemos por esta paz, es en verdad con estas ideas, es en verdad haciendo esta campaña de difusión, en donde en verdad si son migrantes dejen esas ideas, porque aquí no van a encontrar eso. No, dicen que vienen aquí y quieren ir a Estados Unidos, por eso Estados Unidos tampoco quiere a los migrantes, porque vienen con esas ideas de agresión. Vienen, no todos, pero sí vienen con la ideas de terrorismo, ¿no? En verdad México no tenía ese estigma. Y no queremos ese estigma aquí en México. No es de que no queramos a los migrantes, no estamos siendo ni homófobos, ¿no? Ni racistas, ni nada por el estilo, pero sí estamos preservando la paz de nuestros ciudadanos, la paz de nuestros niños, la paz de nuestra familia, de nuestra gente. En verdad, si vienen a México, vengan en son de paz con una paloma, ¿no? Si algo tuvo, por ejemplo, yo veo esta parte del pueblo judío. Cuando Dios le dio una tierra, lo que les dio como señal fue una paloma, y era una paloma de paz, porque iban a encontrar amor, concordia y progreso. No que vinieran con banderas de otros países, con ideales de otros países, pero no productivos, sino de guerra. Eso no lo queremos en México. No. Ahora estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos va a hacer algo, no que los regrese a México, que los deporte a su país y que ayude a esos países. Yo creo que también esa es no la fobia, sino que llegan con agresión, llegan a despojar a los demás, llegan a agredir estamos viendo situaciones que no se estaban viendo, y de diciembre para acá lamentablemente esto viene aunado a estas hordas de migrantes. Y no porque no queramos a los migrantes, porque toda la gente es bienvenida,
pero lamentablemente lo que no es bienvenido son estos actos terroristas, estos actos de violencia, estos actos en donde aprovechan lo que son, ni siquiera es la oposición mexicana, creo, ¿no? Es oposición extranjera, son ideas extranjeras que están viniendo a contaminar y agredir a nuestro país. Y esto no se vale, esto sí no se vale. Y no estamos en contra de los migrantes, pero sí de estas actitudes que en verdad están poniendo en riesgo no solo a ellos, sino a nuestra misma ciudadanía. Y nuestras autoridades aquí sí tienen que ser, nuestros partidos tienen que ser uno, porque hasta donde yo he visto la situación política en nuestro país no había llegado a estos grados en cuanto a oposición. Y estas son ideas de otros países, ideas de otras doctrinas no cubanas ni siquiera, sino doctrinas venezolanas, colombianas, y casualmente se une a estas hordas de migración. Hay que tomar mucho esto en cuenta, porque nosotros, por lo menos yo como mexicana, no quiero esto, ¿no? Y este tipo de situaciones sí complican la existencia, complican la seguridad, complican la estabilidad y sobre todo la paz mexicana. Y esto sí lo tiene que tomar en cuenta mucho Ebrard, porque tienen que empezar a ver qué es lo que están introduciendo, en nuestro país, porque nuestro país todavía era un país sano, todavía era un país que de alguna forma gozaba de ciertos valores y de cierta estabilidad, tanto emocional como económica. Y si esto ha venido a traer es una inestabilidad económica. Si llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue precisamente porque vieron los mexicanos que no iba a ser una Venezuela. No venía él con este adoctrinamiento, ya había cambiado muchas cosas y no se vale que oposiciones extranjeras hayan introducido al país grupos guerrilleros, porque estamos viendo que son como grupos guerrilleros, no es grupos de migrantes. Si fueran migrantes no estaríamos viviendo ahorita esto. Son grupos de guerrillas, grupo de gente que viene a desestabilizar con esa comitiva a los países. No son grupos que digan realmente vengan a pedir una ayuda humanitaria. No son migrantes como los cubanos que siempre han venido, y por eso los migrantes cubanos son queridos en muchos lados, porque no han venido a hacer guerra, sino realmente es una honesta petición y un éxodo honesto. Y esto que estamos viendo de las hordas masivas no son honestos en este sentido y están viniendo a traer la guerra y no la paz. En verdad se les hace la invitación a que hagan conciencia qué es lo que quieren. Quieren un mundo de guerra. Y en verdad, si por cuánto les pagan para venir a desestabilizar un país, 3,000 pesos, en verdad 3,000 pesos vale la pena para desestabilizar un país, para agredir a una gente, para causar pánico y miedo en los ciudadanos. Realmente esos grupos los sacan de pobres, les matan su hambre. Chelería es responsabilidad de los alcaldes, Congreso de la Ciudad de México. Malcriados son detectados por agentes de inteligencia. Michoacán no cesa la violencia. Digo, estaba tranquilo Michoacán también. Tuvieron una situación de mucha violencia. Y otra vez el foco rojo en Michoacán. Liverpool y Tottenham, duelo inglés por el título de los Champions League. Vístete de México, dice Sheinbaum, en desacuerdo con reforma contra desalojos. Van en riesgo de perder 2 bastiones, lo dice Integralia.
y se ampara familia Lozoya para evitar aprehensiones. Estados Unidos aprieta leyes sobre aborto, demócrata apoya en Luisiana. Y vienes a provocarme, dice Maduro a Ramos. Borrón y cuenta nueva, Asia y América. Enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras se intensifica. Raúl Bravo y Carlos Aranda detenidos por corrupción deportiva. Cae exalcaldesa acusada de peculado. Finanzas logra superávit de $38 millones. Trump anuncia arancel a los productos mexicanos. IP avala tiempo extra en Congreso para aprobar TECMEC. También Roger Federer sigue como favorito en Roland Garros. Star Wars estrena parque. Rihanna impacta con línea de ropa. Y Said presume 100% de apoyos al campo en 4 meses. También tiempo de graduación y sindicato del STC descarta oferta de vagoneros. Medio maratón de la Ciudad de México da oportunidades de participar a discapacitados. Palacio de los Deportes se convirtió en cacho de Yucatán. Ejidatarios rechazan compra de predio para Santa Lucía. Y bueno, pues también dice, gobernador de Querétaro celebra encuentro de mandatarios panistas con el presidente de la República. Alfredo del Mazo entrega salario rosa para amas de casa que tienen familiares con discapacidad. Confían en alcanzar meta de asistencia en Expo Yucatán. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver cómo anda el Servicio Sismológico Nacional el día de hoy. Y sismos de 4.1 en Salina Cruz, Oaxaca, 4.4 en Colima, otro sismo de 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno más de 3.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 4.1 en Tecpac, Guerrero, uno más de 3.4 en Casimiro Castillo, Jalisco, otro de 3.9 en Arriaga, Chiapas, uno más de 3.9 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, 3.9 Salinas Cruz, Oaxaca, 1, 2, 3 sismos de magnitud 3.1, 3.8 y 3.4 en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, uno más de 3.1 en Acapulco, Guerrero, otro más de 4 también en San Marcos, Guerrero, uno de 3.4 en Ometepec, Guerrero, otro más de 3.7 en Salinas Cruz, Oaxaca, uno de 3.5 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, uno más de 3.9 en Crucecita, Oaxaca, uno de 3.9 en Sayula de Alemán, Veracruz, uno de 4.1 en Acozocuautla, Chiapas, uno de 4 en San Marcos, Guerrero. También nos puede provocar alguna crisis Veracruz, porque está aumentando Jalisco la actividad sísmica en estos estados. Otro más de 4.2 en Río Grande, Oaxaca, uno de 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de 4.1 en San Felipe, Baja California, uno de 4 en Salina Cruz, Oaxaca. Así tenemos la actividad sísmica el día de hoy. Tenemos que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa hoy tendremos el termómetro en color rojo, la zona de inestabilidad en el Golfo de Tehuantepec, zona de convergencia intertropical. Nos traerá un frente frío el número 60 y canales de baja presión. También traerá tormentas intensas a torrenciales con posibilidad de deslave en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Tormentas puntuales muy fuertes en Michoacán, Morelos, Puebla y Campeche y con posibles granizadas. También vamos a tener que para el Valle de México no se pronostica potencial de lluvias en las próximas 3 horas.
También para el Valle de México, posibilidad de lluvias y chubascos. Tendremos en el Pacífico baja presión en el océano con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico. También se pronostica tiempo severo. Lluvia fuerte en Puebla, Campeche, muy fuerte en Coahuila, Nuevo León y Guerrero. Lluvias intensas en Veracruz. También en Tabasco, así como lluvias torrenciales en Oaxaca y Chiapas. Recuerde que puede estar acompañada de actividad eléctrica y granizo. También vamos a tener tormentas intensas a torrenciales con oleaje elevado de 2 a 4 metros, rachas de viento de 60 kilómetros por hora en Oaxaca y en Chiapas. También tenemos tormentas en Campeche acompañadas de actividad eléctrica con probabilidad de trombas marinas en la zona costera. También tormentas para el Valle de México las próximas 3 horas, así como en el centro del país. También posibles trombas marinas frente a costas de Tabasco y actividad eléctrica. Se muestra en el radar celdas de tormentas, así como tormenta con posible torbellino en Coahuila. Está el tiempo severo en el interior de la República. También tendremos que el Cerro Dice Catedral muestra ecos asociados a lluvias en la Ciudad de México y sur del Valle de México. También se mantienen zonas con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche. Hoy vamos a tener mucha lluvia, la lluvia está haciendo estragos. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver qué nos dice el clima el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a tener precipitaciones en un 1%, humedad 63%, viento de 10 kilómetros por hora, una temperatura... tenemos 18 grados centígrados como sensación térmica. Vamos a tener una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados. Tenemos riesgo de tormentas en las próximas horas. También tenemos el UV muy, pero muy alto. Y vamos a tener intervalos nubosos a lo largo de este día. Cuídense del sol porque realmente hoy está haciendo mucho calor. Ayer hacía extremadamente el calor, estaba pegando muy fuerte, así es que salga con un sombrero, con una gorra, trate de... Casualmente no tiene que usar mangas cortas porque la piel está expuesta al sol. Yo sé que es muy rico andar con blusas sin mangas y es la única temporada en que podemos nosotras como mujeres presumir nuestros bracitos cuando hace mucho sol y usar estos escotes y blusitas sin manga, pero casualmente lo que se recomienda es que no se usen camisas o blusas sin manga para protegernos del sol. Hoy el dólar, nos dice Citibanamex, que el dólar se compra en 18 pesos con 60 centavos, está a la venta en 19 pesos con 45 centavos. El euro está a la compra en 21 pesos con 99 centavos, está a la venta en 22 pesos con 03 centavos. Y bueno, pues mientras tanto el Dow Jones lo tendremos a la alza en 43.47 puntos, que corresponde a 0.17%. Senapred hoy nos informa el reporte del volcán, el monitoreo. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.
Ayer alcanzamos a ver un poquito ahí a Don Goyo, se alcanza a ver un poco, pueden percibirlo. Se identificaron 51 exhalaciones de baja intensidad, 180 minutos de tremor, un sismo volcano-tectónico detectado ayer a las 10:38 horas de magnitud 1.7. Durante la noche se observó ligera incandescencia sobre el cráter. Desde hoy por la mañana y hasta el momento de este reporte se aprecia una ligera emisión de gases que se dispersa hacia el oeste-suroeste. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Hasta aquí la información, pásesela muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo, pásesela bien. Estamos en contacto por cualquier situación que sea pues una nota de urgencia de último momento a través de Twitter. No nos despegamos y bueno, estaremos informándoles de lo que sucede en estas mañaneras que no están siendo transmitidas de manera normal. Hay que tener un poquito de paciencia, pero por lo pronto les estaremos mandando la información vía Twitter. Así es que pásesela bien, les envío un beso y un abrazo y bueno, buen fin de mes. Ya 31 de mayo terminaron todas las festividades del Día de la Madre, del Día del Niño y del Día del Maestro. Y bueno, ya terminamos este mes, se fue como, ya la mitad del año se fue como agua. Vamos a ver qué nos depara el destino en este segundo periodo del año. Ya iniciamos el día de mañana con junio, con el verano peligroso también. Así es que estamos a un mesecito del verano peligroso, dice Alejandra Guzmán. Déjenme ponerles un poquito para que terminemos de manera bastante movidita, ya dando inicio a esto que es pues ya la segunda parte de este año 2019. Que es, en verdad, ha sido un año bastante, pero bastante complicado. Sin embargo, es el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, vamos a comenzar. Así los dejo porque ya estamos comenzando. Y bueno, pues nada más un comentario que se nos está pasando algo importantísimo. Volvió a hacer erupción el volcán Etna, arrojando ceniza y lava allá en Italia. Y bueno, pues tenemos las imágenes también al principio del programa. Dirían por ahí, se me viene a la cabeza, ¿cómo les vamos a ayudar si nos están dando en la torre, no? Es la única reflexión que se ha estado comentando, ¿no? Digo, pues si nos están agrediendo, nos están desestabilizando, nos están causando este tipo de situaciones, ¿cómo les vamos a poder ayudar o brindar una ayuda si nos están pues agrediendo? Digo, literalmente nos están dando en la torre.